Bendiciones, gracias por conectarse una vez más a este espacio titulado Hablemos, donde realmente hacemos eso, lo que hacemos es hablar, pero hablamos temas de interés que puedan añadir valor a tu vida. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y es el tema del liderazgo, pero liderazgo extremo. ¿Verdad? Pensamos que el liderazgo va enfocado hacia un camino, hacia una dirección, pero el liderazgo es mucho más de que poder mirarlo desde un punto de vista. Así que tenemos varias formas, varias líneas de pensamiento de cómo poder expresar el liderazgo en su capacitación, en su formación, de cómo debería, ¿verdad?, de ser esas bases, esos fundamentos del liderazgo. Y para eso tenemos acá con nosotros a Emanuel Figueroa, un ministro del Señor, un gran líder, que precisamente tiene un programa que se transmite todos los sábados, titulado así, Liderazgo Extremo. Y por eso lo tenemos aquí para que nos pueda hablar de este enfoque de lo que significa liderazgo extremo. Y primeramente, antes de comenzar a hablar del tema, quisiera que pueda presentarse, que ustedes lo puedan conocer, quién es Emanuel Figueroa, cuáles son sus proyectos, qué es lo que está haciendo. Y por supuesto, nos pueda hablar de primera mano, nos dé ese consejo de cómo en estos tiempos poder desarrollar un liderazgo extremo. Bendiciones, Emanuel, gracias por estar con nosotros. Sabemos que está muy ocupado haciendo muchas cosas, pero que hayas tenido este tiempo para compartir con nosotros, te lo agradecemos. Y primeramente queremos que te puedas presentar, que nos puedas decir quién es Emanuel Figueroa, qué es lo que hace, sus proyectos. Cuéntanos. Más que agradecido, Luis, por permitirme estar en tu espacio como tal y poder conversar sobre lo que viene siendo el tema de lo que es el liderazgo, y en este caso, cuando hablamos de liderazgo extremo, pues abundar para que entonces tu público pueda entonces conocer precisamente este punto. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Pues presentándome, pues soy una persona que ama a Dios sobre todas las cosas. He sido dedicado a lo que viene siendo las cosas del Señor, como decimos aquí en Puerto Rico, dedicado al reino de Dios. Desde que tengo uso de razón, siempre fui encaminado por mi señora madre, la pastora Edith Travieso Rosario, que me fue encaminando en este camino y esta travesía y bendición de aventura de fe. Hemos dirigido ministerios efectivos alrededor de lo que es mi vida, organizando congresos. Actualmente gozamos de un ministerio activo de lo que es la predicación de la palabra, donde hemos podido visitar pues muchas iglesias. Actualmente soy parte del equipo pastoral de lo que es la iglesia Avivamiento Remanente Cristiano en Manatí, Puerto Rico. Trabajo actualmente como coordinador académico, una institución educativa donde superviso pues personas en su desempeño y su desarrollo. Y entonces, en cuanto a preparaciones académicas, pues me dediqué a prepararme en un bachillerato en lo que es en el campo de la gerencia con maestría en recursos humanos, y actualmente estoy haciendo una segunda maestría en lo que es en el campo de la divinidad en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Y entonces eso es de las cosas que estamos haciendo actualmente, parte de, aún con los retos que tenemos en la actualidad, estamos entonces trabajando todas estas herramientas y por supuesto lo que viene siendo liderazgo extremo, que es un proyecto que precisamente, como sugiere el nombre, buscamos precisamente abundar lo que es el tema del liderazgo, pero cuando utilizamos la palabra extremo, la quisimos utilizar, como bien el logo señala, con esa flecha, de llevar el tema a un extremo que entendimos y entendíamos en el momento de su inicio con el equipo de trabajo que actualmente con el que cuento, pues lo trabajo, es un sueño que Dios puso en mi corazón, pero lo comparto con personas que componen este equipo, y somos 8 personas en total, cada uno de diferentes áreas. Tengo ahora mismo personas que son maestros en su profesión profesional, tenemos abogadas, tenemos personas que son líderes de iglesia, pastoras, o sea, y tenemos un grupo que está preparado en diversas áreas, y a la hora de tocar los temas, pues tenemos diversidad de ópticas, Luis. Eso nos ayuda a nosotros a poder en esa parte maximizar hasta donde está nuestro alcance los temas, y el efecto que se ha dado ha sido el que hemos estado buscando, que hemos empezado a tocar unas fibras en los temas que las personas usualmente decían, mira, esto no se estaba hablando, porque hay veces que no es, no es la ausencia de discutir el tema lo que a veces afecta los procesos de liderazgo, es que hay cosas que la gente las siente, pero no tiene lenguaje.
o las palabras para como que describir eso. Y es como que hay algo, pero ese algo no lo logran identificar. Y este proyecto ha logrado eso. Y pues damos estos espacios donde tenemos invitados de diferentes áreas. Y en este proyecto, pues las personas tienen las puertas abiertas para hablar desde su experiencia, desde su perspectiva, puntos que tal vez en algunos momentos pueden ser asuntos que con mucho respeto pueden ser delicados en el asunto del liderazgo, porque obviamente cuando estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de personas que toman decisiones a la luz de su entendimiento, de su conocimiento. Y en esa línea, Luis, es donde hemos entrado y hemos hecho honra al tema del extremo, poder tocar esos temas que tal vez muchos no se atreven a discutirlos, tenemos esa oportunidad de hacerlo, pero hacerlos con un respeto y dando sugerencias, que tal vez es algo que no es solamente dar la crítica, sino cómo lo podemos trabajar, y ahí es donde está la tarea, que, ok, hay que mejorar esto, pero ¿cómo lo vamos a mejorar? Pues ahí es donde hemos podido trabajar en conjunto con los invitados en estos últimos 2 años que ahora cumplimos. Acabamos de cumplir recientemente 2 años y ha sido una aventura, Luis. Y todo esto Sí, de liderazgo. me parece muy interesante porque yo soy una persona de que soy de la audiencia de liderazgo extremo y estoy ahí pendiente al programa, y cuando no lo veo en vivo, lo veo luego la grabación. Y me parece que sí, me parece que el tema de liderazgo, desde mi punto de vista, es un mal muy grande, un mal muy extenso. Y entonces este programa como que siempre se ha dirigido a llegar hacia una isla, ¿verdad? A llegar hacia un punto en específico y poder explicarlo, poder entenderlo. Y el otro sábado, entonces, vamos hacia otra isla y vamos a poder explicarlo y vamos a poder entenderlo. Porque de verdad que el campo de liderazgo es un campo muy, muy amplio, es un mal muy grande, que podemos estar toda la vida perdidos sin llegar a encallar. Podemos estar todo el día perdido lo que es el perdido lo que es el liderazgo, perdido en lo que es todas las formas de influencia, todos los pasos del liderazgo, los diferentes formas de liderazgo, y podemos estar perdidos todo el tiempo, estar en alta mar sin llegar a ninguna isla o sin llegar a ningún continente. Y me parece que este programa ha sido muy bueno. Yo soy una persona que lo sigo desde el comienzo, y es que ha podido en cada programa llevarme a un lugar. De todo el mal que existe de liderazgo me lleva a un lugar, incluso temas que quizás nunca había pensado, temas que no había pensado que tenían que ver quizás junto con el liderazgo. Me llevas allí y me llevas a reflexionar sobre ese punto, me lleva a verlo desde ese punto de vista, y ha sido muy, muy saludable, ha sido muy saludable la forma de este tipo de conducir este programa, y de verdad te felicito por eso, y yo sé que está haciendo una gran labor. No, y agradecido, Luis, por tus palabras, y o sea, nos alegra el poder escuchar esas palabras, porque cuando vamos semana tras semana, el reto durante 2 años hasta este momento, poder todos los sábados de manera continua buscar áreas, nos llevó a mí y al equipo a poder incluso nosotros mismos examinar qué áreas no estamos abarcando. Y ahora cuando empezamos el segundo año, el reto fue qué áreas no hemos cubierto. ¿Qué área? Entonces resultaba que al principio uno decía, después de 2 años, sábado tras sábado, ¿qué más podemos? La realidad es que nos sentamos y hemos identificado un sinnúmero de dimensiones más dentro del tema, porque nuestra visión se basa mucho y nuestra visión y nuestra misión va muy de la mano en cuanto a poder ver el liderazgo como la definición de la influencia, porque en algún tiempo, desde la era industrial y a medida que han pasado los años en el desarrollo de la humanidad, hemos estado viendo que el liderazgo siempre se fue asociando con esta persona que me da instrucciones a mí, esta persona que cuando nadie se atreve se levanta y dice lo que tenemos que hacer y dirige a todo el mundo. No está mal, pero ha estado incompleta, porque entonces cuando vemos personas que en un momento nunca ejercieron un liderazgo, pero de repente tú los ves que asume esa postura, tú dices, adiós, esta persona asumió una postura de liderazgo y yo nunca lo vi como si fuera un líder en ese momento. Pues eso fue lo que empezó a provocar este asunto de el líder nace o se hace. Entonces,
Y ahí empezó el debate de, pero espérate, ¿en qué punto podemos decir que la persona se vuelve líder? ¿Y en qué momento entonces deja de ser líder? Y en ese punto, cuando me tocó en mi faceta personal hacer la tesis en el campo de recursos humanos, Luis, el campo que yo trabajé fue, y el tema de la tesis fue el liderazgo como determinante de un ambiente laboral efectivo. ¿Qué sucede? Cuando me tocó trabajar ese tema, pues yo decía, ok, esto no va a ser muy complejo. Hasta que entonces tuve que entrar a la base de datos de los estudios académicos que se habían realizado. Porque, Luis, todo el mundo tiene una visión de liderazgo y eso es válido, pero lo académico pues busca realmente ver cuánto de eso se puede comprobar. Pues en ese tema yo tenía que buscar tres cosas. Un modelo que pudiese medir el liderazgo, un modelo que pudiera definir un ambiente laboral y un modelo que pudiese definir y cubrir lo que es efectivo. ¿Por qué? Porque ahora mismo el liderazgo, nosotros en liderazgo extremo lo definimos como influencia. Nosotros creemos que la persona que influencia, y cuando hablamos de influencia es, empieza a mover a las personas a una nueva visión, que empieza a motivar a las personas a una forma de hacer las cosas, a unos nuevos valores. Mira, nosotros no hacíamos las cosas de esta forma, pero esta persona tiene esta forma de trabajar que es bastante efectiva, nos llama la atención, tiene esta personalidad. Esos elementos que empiezan a contagiarse, nosotros hemos ido viendo que son elementos vitales dentro de un líder. Porque si, por ejemplo, Luis, una persona que está en una posición de trabajo, un gerente, ahora mismo un maestro, porque nosotros creemos que el liderazgo se cumple en el ámbito empresarial, eclesiástico, o sea, de iglesia, y creemos en el asunto familiar. Pero ahora mismo, cuando nosotros lo ampliamos de esa forma, pues vemos que un gerente puede tener la posición, pero no necesariamente la influencia. Una persona que está en una posición, pues te puede hasta un cierto punto obligar a seguir una norma por el poder que impone. Pero cuando una persona te influencia, no se impone lo que te dice, más bien lo que te sugiere o lo que te proyecta o lo que te dice, te animas a seguirlo porque ves que es una opción, que tú ves que da resultado, que te convence. Y es como dice un refrán acá en Puerto Rico, que dice que ahora mismo las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y es esa dinámica de que cuando tú tienes una integridad entre lo que tú crees y lo que tú vives, eso crea una influencia que toda figura en la historia que haya sido un líder destacado o destacada en ese ámbito, te vas a darle cuenta que vivían lo que predicaban. Y ese sentido, pues lo llevamos a que las personas se puedan convencer y que mientras se convencen de estos puntos, que por eso es que los buscamos desmenuzar, de forma tal que la persona diga, mira, tiene una lógica, o sea, tiene una forma de poder volverse una realidad, se aplican y dan esos resultados, Luis. A ese punto que quiere llegar, porque el tema del liderazgo, como te expliqué, es tan amplio, es un mar infinito tan grande que nos podríamos quedar toda la vida en la filosofía. Podemos quedar toda la vida hablando y filosofar de lo que es el liderazgo, de lo que puede ser efectividad, de lo que es productividad, de lo que es tantos temas, los temperamentos, la forma de ejecución, tantos temas de liderazgo, que nos podemos quedar toda la vida en la filosofía. Pero cómo yo tomo toda esta información, que para mí me parece que hay más de lo que uno puede pensar, de toda esta información de liderazgo, cómo yo la puedo tomar y convertirla en un hecho práctico en mi vida, en mis funciones, que dé resultado, no solamente para mí, sino que pueda ser transmisible, que otra persona lo pueda duplicar y lo pueda llevar a cabo y pueda entonces desarrollar otro líder. Y no solamente que se quede en la filosofía, que no solamente se quede en esa visión del liderazgo que quizás nunca podamos poder alcanzar.
Pues mira, en ese caso, Luis, me agrada la pregunta porque abre espacio para uno poder entonces plantear esto de forma bastante clara. El liderazgo, y voy entonces, ya que mencioné lo que fue el tema de la tesis, que tocaba esos 3 puntos, pues entonces voy a utilizar eso para poder dar 3 ejemplos concretos de lo que pueden ser ahora mismo una base para tú poder entonces tomar unas decisiones. Incluso en el liderazgo te enseñan una, una forma de tomar decisiones que es el análisis FODA o el SWOT. Y estos puntos que es FODA es F de fortaleza, O de oportunidad, D de debilidad y A de amenaza. Cuando uno va a tomar una decisión, uno lo pone en esos 4 marcos. Ahora bien, pero para efectos de uno poder establecer una teoría dentro de que la persona que está entrada en este tema, igual que tal vez no está muy acostumbrado, pues si yo te toco los 3 temas principales de la tesis, el liderazgo era un asunto que había que definirlo claramente. El líder tiene que saber cómo define el liderazgo en su vida. Nosotros lo definimos como influencia. Hay personas que pueden decir, no, yo creo que puede tener otros elementos, pues no hay problema, pues se respeta, puede ser. Bueno, entonces, cuando tú tienes que tener primero cuál es tu liderazgo, tienes que definir en dónde tú estás influenciando, a quiénes y cómo lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que si ahora mismo yo soy un maestro o una maestra que esté viendo, que esté escuchando ahora mismo, tiene que saber a quién es influenciar, tiene a sus estudiantes. Ok, ellos son los potenciales que pueden ser que estén siendo influenciados. Eso son la meta posiblemente, pero ¿acaso los estoy influenciando? O sea, pues yo tengo que ver si mi lenguaje está llegando, mis estrategias están llegando. Pues ahí ves que ahí es donde entra esa primera faceta del liderazgo. ¿A quién estoy influenciando y cómo lo estoy haciendo? Cuando tuve que identificar la tesis, lo que era el liderazgo, no había muchos modelos de liderazgo, que ese es el detalle, que cuando uno ve tanta literatura del tema, uno asume de que este tema está hasta gastado. Académicamente no, porque precisamente por la diversidad de retos y ahora mismo en la actualidad, ahora mismo que tenemos los medios virtuales, las personas están tratando de influenciar desde estos medios. Pero ahora mismo ves que ahora el liderazgo tomaría una nueva faceta de análisis para ver hasta qué punto este método o estas herramientas, y en tu caso este podcast y esta herramienta está influenciando, pero ahora mismo le darían una estructura. Pero a eso hay que hacerlo de manera ordenada, con lógica, una logística. Ese sería el punto 1, tu liderazgo. El número 2 vendría siendo este asunto del ambiente laboral, que fue en mi caso, pero cuando hablamos de ambiente laboral, vamos a quitarlo de laboral, vamos a enfocarnos en el ambiente. Yo lo centré en un ambiente de empresa. Ahora mismo, una empresa pequeña no define su ambiente laboral de la misma forma que una empresa mediana y una grande. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de personas, se hace la estructura. Si es una empresa que tiene que está el gerente y 3 empleados, posiblemente al ser más pequeño, la misma dinámica de influencia se da entre el gerente y los mismos 3 empleados. Pero si es una empresa que tiene 50 empleados, más tiene 15 de administración, dependiendo de la estructura que sea, o gente de oficina, un ejemplo, un ámbito educativo. Tienes maestro, tienes a los de las que trabajan en la oficina, en el asunto administrativo, ahí está el director. La forma en cómo tú encajas las cosas no es la misma, porque el ambiente laboral o el ambiente que se va dando entre maestros no es el mismo que se da entre los que están en la oficina necesariamente. Se impactan, pero no son lo mismo, porque lo que pasa aquí directamente es lo mismo allá. El líder que identifica primero su liderazgo debe saber entonces el ambiente el que va a impactar y entonces saber cómo ese ambiente se está dando porque el líder está aportando a crear un ambiente, entiéndase. Si yo llevo eso a la familia, el padre y la madre deben saber que con lo que dice, con lo que hace, está creando un ambiente en el hogar, para ponerlo en forma más sencilla, o sea, más concreta. Si ahora mismo un gerente sabe que tiene una distancia bastante definida en su empresa, sabe que lo que él diga va a impactar
su oficina, ese lugar, pero tal vez esa información no llega a los maestros, no llega a los que están en otras ramas de la oficina. O sea que ahí es donde tú tienes que definir tus límites, hasta dónde tu influencia está llegando. Y entonces, ¿cómo impacta? ¿Con qué actos impacta? Y finalmente, el efectivo, que fue el asunto. Eso fue un asunto que a mí fue un reto en la tesis, que cómo definimos efectividad. Porque si ahora mismo en un ministerio de una iglesia, lo efectivo lo definimos por que no haya problemas, que no haya diferencia, pues entonces nada en el mundo, ninguna empresa va a ser efectiva nunca. Pues entonces, pues no podemos votar por la borda lo que es el término efectivo. Lo que pasa es que hay que entonces replantearlo y redefinirlo. Efectivo, que funcione, que sea funcional. Ahora, funcional y efectivo no es lo mismo. Yo puedo funcionar y no estar siendo efectivo. Algo puede estar corriendo, pero no está llegando donde yo creo que llegue. ¿Ves? Que ahí es donde el líder, lo que quiero poder poner como una base dentro de este espacio, es empezar a definir esos puntos, cómo yo sé que lo que yo estoy haciendo está cumpliendo con el propósito con el cual inició. Si yo no lo tengo claro desde un principio, es como yo diseñar un carro y darle todas las medidas sin cuadrar las puertas, por ejemplo. Y que al final, después que yo monte el carro, entonces que yo pongo a medir para ver de qué tamaño va a ser la puerta. No, se supone que yo desde el principio, yo establezco los parámetros, va a ser esta medida y por ende lo que cae ahí es esta otra medida de puerta. Pero si yo voy improvisando en el camino, si el proyecto es de 1 de 2, puede. Tal vez que salga la cosa. Pero si el proyecto conlleva 15, 20, 30, la improvisación no te va a funcionar. Y si un líder desea que su proyecto se multiplique, que crezca, que estoy casi seguro que casi todo el mundo quiere eso, pues tienes que empezar desde un principio trabajando de manera organizada para que entonces cuando crezca no te veas apretado y apretado. Y para tal vez cerrar esta idea, Luis, liderazgo cuando empezó, por ejemplo, iba más dirigido a una faceta eclesiástica de iglesia. O sea, inconscientemente. Pero íbamos hacia el liderazgo y nos quedamos en el liderazgo. ¿Qué pasó? Cuando fuimos transcurriendo en esta aventura, espérate, hay otras necesidades. Ampliamos lo administrativo, lo eclesiástico. Oye, ¿y las familias qué? Que los proyectos pueden crecer, pueden, para usar una palabra, evolucionar o mutar en algo diferente, pero no se aleja de su principio. La base se queda, la decoración cambia, pero la estructura se viene quedando. Y eso vendría siendo, Luis, para efectos de poder dar unos puntos que los quise llevar en esa forma para que ellos puedan meditar y que si los van definiendo ya van a tener una base para tener un buen avión con las dos buenas alas montadas con esos tres elementos. Si esos tres elementos están claros, pues ya tiene la base para poder iniciar o incluso si lo tiene ahora mismo activo, empezar a poder ajustar en donde hayan áreas de oportunidad, como le llamamos acá. No, me parece estupendo porque, como te comenté, de las filosofías de liderazgo, podemos estar toda la vida ya, ¿verdad? Y como yo te lo comenté antes de la grabación, el liderazgo es como si fuera un bizcocho, ¿verdad? Y un pastel, y allá en ese bizcocho, en ese pastel, podemos estar toda la vida disfrutando del frosting y embriagarnos del dulce del frosting, pero nunca encontrar el bizcocho. Nunca encontrar la sustancia de lo que conlleva y de lo que está hecho ese pastel. Y me parece que plantearnos estos 3 puntos de qué tipo de liderazgo soy, a quién influencio, cómo lo voy a hacer, está siendo efectivo, es como remover un poquito el frosting que me está embriagando por tanto tiempo y comenzar a probar por primera vez la sustancia que tiene ese pastel, ¿verdad? Y llegar a lo que realmente está compuesto el liderazgo. Realmente
de lo que conlleva la importancia y el ejercicio de liderar. Y yo creo que debemos de convertirnos en ese líder extremo, ¿verdad? De romper ese parámetro del frosting y llegar a lo sustancial, llegar a lo que realmente necesitamos para poder ser de influencia en este tiempo. Y es necesario, Luis, es necesario poder salir de estas áreas de comodidad y extendernos a estos porque usualmente la palabra extremo, cuando la escuchamos, no lleve las cosas al extremo. O sea, a veces le dan una connotación, pero posiblemente cuando yo estoy en una área del péndulo que es completamente lejos de lo que yo necesito estar haciendo, lo extremo es necesario, dar ese salto. Y ahí es donde entramos nosotros como liderazgo extremo, para poder ayudar en ese proceso de poder brindar herramientas a la luz de lo que vamos aprendiendo, incluso nosotros mismos como equipo, en todo lo que estamos aprendiendo a diario. Y esto, Luis, yo llevo toda mi vida en el Evangelio y yo te puedo certificar y estoy seguro que en tu experiencia y los que nos están escuchando, esto no es nada extraño, de que sabemos que muchas veces personas con buenos deseos, con buenas intenciones, llegan a las esferas de influencia, pero tal vez el que yo tenga una preparación en un área no necesariamente me capacita como líder. Como para darte un ejemplo, en una universidad, un profesional de X o Y, un doctor, una persona con una maestría en X o Y campo, lo certifica de que sabe de su materia, pero que sepa transmitir conocimiento, son dos cosas diferentes. Entonces, esa diferencia se va dando en el efecto del liderazgo. El hecho de que tenga las buenas intenciones, que venga de una trayectoria de éxito. Sí, a lo mejor tuvo éxito en su formato y en los escenarios que él se ha enfrentado. Pero cuando le toque bregar con otro escenario que no sea necesariamente el mismo, pues ahí es que tiene que haber esa apertura a aprender, aunque tengamos nuestra trayectoria. Y ahí es donde entonces estaríamos entrando, Luis, en ese asunto de que en las iglesias, por ejemplo, el deseo de servir está. Y eso nadie entra al ministerio con la idea de decir, o una empresa o una familia decir, voy a ver cómo arruino esto. Nadie entra con esa mentalidad. O sea, pero la realidad es que el desconocimiento, o sea, hay un verso bíblico que dice claramente que por falta de conocimiento, pues perecen. O sea, porque, y con esto, aunque se refería y hablaba directamente de el pueblo perece, las cosas perecen, los proyectos perecen, porque antes de llegar a ese nivel, otras cosas que se van construyendo van debilitándose. Y eso es lo que queremos evitar, que en la iglesia, en las empresas o en la familia se den unos espacios que puedan arruinar proyectos que tienen tanto potencial, que han nacido del corazón de Dios en la vida de las personas, del deseo de querer ayudar, pero si no atacamos estos pequeños comején que se van metiendo a la madera, cuando miramos a ver ya está hueca. O sea, y ahí es donde tenemos que cuidarnos. Lo que te diría, Luis, en cuanto a eso. No, excelente, de verdad que es la forma de verlo, es la forma de poder presentarlo y esta conversación nos lleva a reflexionar un poquito más sobre el liderazgo, no quedarme todo disfrutando de mi zona cómoda del frosting y embriagarme de todo el dulce del frosting, sino entrar en materia y poder ser efectivo y de influencia en este tiempo. Ya para poder terminar esta corta entrevista, ¿cuál sería ese último consejo que nos daría Emanuel Figueroa con relación a lo que es liderazgo extremo? Mi consejo sería para los líderes: no se conformen con lo que han logrado. El agradecimiento es una cosa que es necesaria que esté presente todo el tiempo, pero el conformarse no necesariamente es lo mejor. Lo que lograste que te ha servido, bien, sea muy bien, te felicito, pero ¿cómo vamos entonces al próximo escalón? ¿Por qué? Porque mientras más deseo, mientras más pasión tú inviertas en eso que tú estás realizando, donde tú estás influenciando, velo siempre como esa oportunidad de tú ayudar e impactar la vida de una persona para bien. Jesús inició con un grupo cercano,
pero no se quedó en el grupo cercano. ¿Qué vemos? Vayan y hagan más. ¿Qué hizo? Cumplió con lo que él quería lograr. Lo dijo, ya lo cumplí, logré lo que quería lograr. Ahora pongan ustedes la tarea. Y ese proceso de definir los objetivos, el equipar a las personas que te rodean para visiones y sueños que sean más grandes que tú mismo, que tú misma. Sueños y visiones que tú tienes en ti, que lo que tienes en tu corazón, si lo puedes lograr tú solo, te diría que no es lo suficientemente grande entonces. Pero si requiere de la ayuda de Dios y requiere de la ayuda de las personas que te rodean, que tú puedas equipar, pues entonces estás soñando más grande de lo que tú puedes alcanzar. Y ahí entonces donde emprenderías la aventura del liderazgo a un nivel mucho más amplio y con mucha más oportunidad para bendecir a muchas más personas. Así que mi consejo sería: expandan, crezcan, sean agradecidos, pero no se conformen, vayan por más. Excelente, excelente, Emanuel. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir toda esta información de liderazgo Gracias. extremo. Así que le invitamos a que pueda conectarse a las redes sociales de liderazgo extremo, se puedan conectar, puedan ser parte de las redes sociales, puedan cada sábado poder participar, ¿verdad? Y conectarse a ese nuevo programa que sale sábado tras sábado. Manuel, cuéntanos, ¿dónde están las redes sociales? Hablando del programa sábado tras sábado, que se puedan conectar allá. Sí, ahora mismo Liderazgo Extremo, inicialmente sale de manera radial aquí en Puerto Rico a través de la emisora Redentor 104.1 FM todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Si estás desde otro país y por alguna casualidad tú que nos escuchas no tienes ese acceso, la aplicación de la emisora de Redentor 104.1 FM la puedes descargar de manera gratuita y puedes entonces identificar los horarios desde donde estés, horario de acá de 3 a 4 de la tarde, y puedes escuchar el programa. Por otra parte, para ponerte otra herramienta que es más fácil en todo esto, y es que puedes ir directamente a nuestras páginas. Estamos presentes tanto en Facebook, a través de la página bajo el mismo nombre, Liderazgo Extremo, con este logo que está detrás de mí, lo vas a poder identificar. Liderazgo Extremo en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube y estamos en Spotify. O sea, estamos en todas esas herramientas bajo el mismo nombre. Lo escribes y ahí nos vas a encontrar. Y entonces los programas están disponibles, los grabamos para que entonces cuando, si no pudiste verlo en el momento en vivo, pues puedes entonces repasar los puntos porque van a estar disponibles grabados en la página. Y eso serían entonces las plataformas. Y por último, nos pueden contactar ahora mismo a través de las diversas redes que mencioné, pero también tenemos nuestro correo electrónico, liderazgoextremo@gmail.com. Así, entonces, liderazgoextremoOficial@gmail.com. No, gracias, Emanuel, y le invitamos a que pueda conectarse a las páginas de Liderazgo Extremo, donde yo sé que van a tener información que los va a poder ayudar a reflexionar y a poder ver el liderazgo de muchas otras formas. Y yo sé que le va a ser de bendición, así como lo ha sido para mí. Y a cada uno de ustedes le invitamos a que se mantengan conectados a este segmento titulado Hablemos, que lo que hacemos es eso, es poder hablar temas de interés que puedan añadir valor a tu vida. Así que nos vemos en la próxima intervención de Hablemos. Bendiciones.